Bien, hermano, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico, dando seguimiento, ¿verdad?, a lo que ya se ha iniciado, que es la carta a los Efesios. Estamos en los primeros 3 versículos, así que una vez ya todos estemos con la Biblia abierta, vamos a darle lectura a estos versículos y seguir, argumentando las grandes verdades que encierra la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 3, vamos a leer. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el principio de esta carta, Pablo está recordando lo que somos. Fue una de las cosas que aprendimos en el estudio anterior. Todos los creyentes somos santos, quiere decir separados para el uso exclusivo de Dios. Somos santos, sí, pecadores, pero que no hallamos complacencia en el pecado. Pecamos, pero no nos deleitamos, no podemos deleitarnos en el pecado porque ya nuestra naturaleza ha cambiado. Nuestra reacción al pecado es diferente y tenemos más pendiente a nuestro Dios. Y a medida que vamos creciendo en el amor a nuestro Dios, pues vamos cada vez santificándonos más. Pero es tan triste, ¿no?, que todos los creyentes sean santos, pero no todos los santos fieles. Porque esa es una realidad, ¿verdad? Siempre digo, ¿cuántos pudieran hoy estar aquí? Hay muchos que no pueden estar porque están enfermos, tienen que trabajar, etc. Pero ¿cuántos otros pudieran estar acá y sin embargo pues no están? Entonces es obvio que no todos los santos son fieles. Y esto me conmueve por el hecho de lo glorioso que es Jesucristo y su preciosidad. Porque si Jesucristo es precioso para mí, yo diría, ¿cómo es posible que personas que han sido recipientes de su gracia simplemente no quieren ser fieles o no quieren servir a Dios? Triste. Por eso Pablo aquí nos está recordando nuestro llamado a la fidelidad cuando le dice a los santos y fieles en Cristo. Bueno, hermanos, siempre se ha dicho, ¿verdad?, que aquellos que asisten a los cultos de oración, de estudio bíblico, ¿verdad?, pues van un poquito más adelante en ese camino de la fidelidad al Señor. Y muchas de las cosas que a veces decimos de los púlpitos, como se dice, se le predica al coro, pero hay que predicar la palabra. Tristemente los que la necesitan no están aquí para escucharla, pero usted se lo deja saber o lo verán en el internet. Muy bien. Pablo aquí está dando gracias por toda bendición. Y como resultado de esa bendición es la paz. Y hermanos, yo pienso que vivimos tiempos pero muy difíciles. Estamos muy necesitados de la gracia de Dios para poder darle frente a los problemas, las situaciones, las penalidades, los dolores de la vida. ¿Quién no necesita la gracia de Dios? Yo me alegro, ¿verdad?, de que el Señor mismo me invita a mí a que yo ponga sus cargas en Él, porque es que yo no las puedo llevar. Y tenemos esa gracia. Y también necesitamos paz. O sea, es un espíritu de reposo ante las cambiantes circunstancias de estos tiempos. Paz, gracia y paz. Ahora, ¿quién la puede dar? ¿Dónde la ofrecen? Si uno visita el mall, el Edison Mall, usted va a ver ahí
un montón de pequeñas tiendas, algunas grandes, algunas pequeñas, unas venden esto, unas venden lo otro. ¿Hay alguna de ellas donde usted puede llegar buscando gracia y paz? No, ¿verdad que no? Todo lo que va a encontrar es ropa y arete para las mujeres. Pero gracia y paz, ¿dónde la va a encontrar? ¿En qué parte? Bueno, precisamente Pablo nos menciona esa fuente, la única fuente, el único que puede bendecirnos. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta conjunción de palabras, Dios nuestro Padre, créalo o no, tiene muchísimo que comunicar. Por ejemplo, si tomamos esa palabra Dios por sí misma, está comunicándonos uno que es infinitamente elevado, inaccesible, trascendente, de otra esencia. Y Padre, en cambio, habla de uno que es íntimamente cercano, amoroso, accesible. Y cuando dice aquí que la gracia y la paz vienen de Dios nuestro Padre, bien pudiéramos enfocar todo un estudio en lo que es doctrina de Dios y estudiar a Dios según sus atributos. Atributo es todo lo que Dios ha revelado en su palabra como características verdaderas de Él. Y también no solamente que están reveladas, sino que nosotros podemos entender y reproducir en nuestro lenguaje, porque en Romano dice Pablo que Dios es inescrutable. Sin embargo, Él mismo se ha dado a conocer en sus atributos para que podamos nosotros mantener una buena relación con Él. Pero no es el enfoque de este estudio el que estudiemos a Dios. Pero como yo pudiera decir extracto, como el sumo de lo que queremos adquirir aquí de esta frase de Dios y Padre del Señor Jesucristo, por lo menos a mí me está enseñando algo muy, pero muy importante. Hermanos, por favor, no perdamos la perspectiva de quién es Dios. ¿Ok? Dios no es hombre. Estamos hablando de Dios. Dios no es hombre. Él es el ser soberano, creador del universo. Isaías dice, Él es el alto y sublime que habita la eternidad. O sea, es un Dios que trasciende a todo lo que Él creó. Y toda criatura le debe la existencia a Dios. Toda criatura, desde la especie microscópica o los microorganismos hasta la criatura más grande que existe en este mundo, todo le debemos la existencia a Dios. Dios es trascendente y no podemos perder esa perspectiva de saber cuando vamos a orar o cuando estamos aquí celebrándole un culto, quién es Dios. En estos días se está perdiendo tanto lo que es la reverencia al Señor. No existe reverencia en la casa de Dios. Al orar, al leer la palabra, las personas se quedan sentadas. O sea, y no, gracias a Dios que aquí no, hermanos. Pero usted va a otro sitio donde la reverencia al Señor se ha perdido en totalidad. ¿Por qué? Porque se está perdiendo esa perspectiva de quién es Dios. No lo perdamos nunca. No lo perdamos. ¿Okay? Pero también Dios, cuando Él dice Padre, está refiriéndose que Él es inmanente, que Él nos creó para una comunión íntima con Él. Y cuando digo nos creó para una relación íntima con Él, me refiero al hombre, no al resto de las criaturas. Los animales no son adoradores. Adoradores son los ángeles y somos nosotros. ¿Y por qué yo les digo esto? Hablando de reverencia, hablando del respeto que se le debe a Dios. Usted se puede imaginar qué blasfemia
blasfemia se está practicando en estos tiempos en iglesias que se denominan cristianas, ungiendo a sus mascotas con el Espíritu Santo. Así como usted lo oyó. Sí. ¿Usted se asombró? ¿Usted ve cómo se está perdiendo la reverencia hacia nuestro Dios? Él es Dios y Él es Padre. Y por eso podemos mantener una relación de padre y hijo. Y podemos combinar esto perfectamente. O sea, combinar temor, respeto, reverencia con confianza y amor. Mire, hermanos, yo me crié allá en Cuba, en el templo de Cuba desde pequeñito. Nos enseñaban a nosotros que en los templos hasta se caminaba en punta de pie, que no se hablaba, no se hacía bulla, no se comía, no se mascaba chicle. Bueno, en Cuba no hay chicle, no se podía, yo no aprendí lo del chicle, eso fue aquí, hermana, pero bueno. Pero me enseñaron que esto que está pasando ahora aquí en este mismo momento es algo sumamente especial, porque aquí Dios está manifestando su presencia. Él es Dios, Él no es hombre, hay que honrarlo. Hay que honrarlo en nuestra actitud, en la manera como nos presentamos delante de Él. Pero también es nuestro Padre. Por eso le digo, qué combinación tan preciosa menciona aquí Pablo cuando dice, del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De ese ser que es trascendente, pero también inmanente. Es tu Padre, le puedes tratar con cariño, con confianza. Por eso en Romanos 8:5 aparece ahí, Abba Padre, es una palabra aramea que significa Padre, pero a un nivel más de confianza, inclusive hasta de tuteo. Hay personas, no digo que esté mal, que cuando se van a referir a Dios le dicen usted. Yo no creo que también eso sea propio, porque es que el grandioso Dios es el que me está invitando a mí a relacionarme con Él de un padre a un hijo, de tú a tú. Eso es lo precioso que encontramos aquí. ¿Por qué esto es tan importante, hermanos? Fíjese, hay muchas personas idólatras que sostienen una relación con sus dioses o sus ídolos, pero fíjense que es una relación de miedo, de espanto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están bajo el control de la superstición. Creen que tienen que mantener a los dioses contentos, porque si no los maldicen o le cortan los beneficios necesarios para la vida. Aún en las tribus más remotas, en las selvas, que no saben ni el ABC ni contar del 1 al 10, tienen este sentido de sus ídolos, de sus dioses, que hay que mantenerlos contentos. Y por eso ofrecen ritos, sacrificios espeluznantes, y lo hacen con toda disposición para evitar males. Pero no hay una relación de amor con sus deidades. Sin embargo, nosotros sí podemos llamar a nuestro Dios Padre. El hecho que Dios es amor no significa que Él no sea fuego consumidor, pero sigue siendo nuestro Padre. Los creyentes amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, llevándolo a la práctica, esta idea, esta frase que surge aquí de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, me enseña a mí a no perder. No solamente, recuerden, estamos hablando de lo que es mantener la reverencia en el templo. Hermano, yo le doy tantas gracias a Dios que se ve bien poco en esta iglesia donde el pastor está predicando y la gente se está levantando y se está yendo. O el culto dura 1 hora y 15 minutos y en ese es el momento que a la gente le quiere ir al baño o quieren ir a tomar agua. Y tú los ves levantándose y saliendo. ¿Tú sabes lo que están diciendo? Esto es un fastidio. Ya yo me quiero ir de aquí. Eso es lo que están diciendo. ¿A quién engañan?
Es por eso. Inclusive, hermanos, sinceramente es mi oración ante Dios y se lo digo sinceramente, yo le pido a Dios que mis hijos puedan crecer en su relación íntima con el Señor, que ellos sean los que deseen estar aquí, que sean los que deseen cantarle, orarle, abrir las escrituras. Hermano, eso tiene que venir de nuestro corazón. De nuestro corazón. Y gracias al Señor que en esta iglesia está bastante controlado. Pero yo he participado de otras congregaciones, hermano. Usted ni tan siquiera le puede prestar atención a un mensaje por todo lo que está pasando a su alrededor. Irreverencia total. Hermano, cuando se está abriendo la Biblia, Dios está hablando. Esto que está ocurriendo es un diálogo. Desde que empezó el culto a las 7 hasta las 8:30 que dure, es un diálogo con Dios. ¿Okay? Él manifiesta su presencia, nosotros venimos aquí, nos presentamos en nuestro culto racional, en cuerpo y alma. Como yo siempre le he dicho en otras cosas, y a ustedes le da mucha risa, ¿verdad? Que no estén mandando el alma sola para el templo. Hay muchos que dicen, no, yo no pude ir, pero estaba presente en alma. No mande el espíritu ni en alma, venga. Sí, en cuerpo. Entonces, cuando nos reunimos aquí, estamos nosotros en cuerpo, en espíritu, y Dios manifiesta su espíritu. Cada vez que se canta o se ora, usted está hablando con Dios. Cada vez que la Biblia se lee o se predica, Dios está hablando con usted. Ahora ¿cómo usted se sentiría si establece un diálogo con una persona y de buenas a primeras esa persona vira la espalda y se va? Es que hacemos cosas a veces por ignorancia y no nos damos cuenta que en efectivo la presencia de Dios está con nosotros. Así que esta frase, en mi opinión, promueve reverencia en el templo y segundo también la manera en que yo me presento delante de Él. Hermanos, yo sé que hay veces, hay problemas de salud que no nos permiten doblar rodillas. Pero ¿sabe qué? Acostúmbrese a doblar rodillas ante el Señor. Acostúmbrese, dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor, Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Acostúmbrese a doblar rodillas. No cojamos esa comodidad de nunca hacer una señal de reverencia delante de nuestro Dios. Doble rodillas ante Él. Quiero decirle, en una ocasión, yo fui criticado por 3 pastores. Me llamaron, me criticaron el hecho de que yo me arrodillaba en medio del culto, diciéndome que ese era un acto de vanagloria. Yo le dije, mire, le voy a decir algo. Te ha juzgado mal, porque no es vanagloria. Yo no me estoy creyendo más santo que nadie. Es que esto para mí es una necesidad pertinente. Es una necesidad, no es por vanagloria. Es necesidad arrodillarme delante de Él. No puedo dejar de hacerlo. Y me gusta cuando estamos orando ver cómo la congregación también se arrodilla. En ese momento, hermano, eso es tan importante, que aprendamos a humillarnos delante de Dios. Así, mi relación con Dios es íntima, es de un hijo a un padre, pero Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor. ¿Okay? Y tenemos que tratarlo así, como también no necesariamente hay que vivir de rodillas orando. Ese es otro aspecto. Dice la Biblia, orar sin cesar. Usted puede hablar con el Señor en su cama acostado, andando por el camino, en el carro manejando. Usted puede hablar con el Señor, no necesariamente. Esa es la perfecta combinación que yo digo que encontramos en esta frase, donde sin dejar de ver que Él es Dios, es también su Padre. Donde sin dejar de ser reverente, usted puede tratar con Él con confianza, con cariño, con amor. Y es la combinación tan bonita que encontramos en este versículo.
Ahora, otro aspecto para seguir avanzando, solamente dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está mencionando otro tema que pudiéramos bien claramente dirigir todo nuestro estudio a tratar el señorío de Cristo. Repito, no es nuestro propósito, pero vamos a mencionar algo. Y también es importante que nosotros conozcamos acerca de esta palabra Señor. Es muy común, se emplea entre los seres humanos. ¿Se recuerdan en 1 de Pedro 3:6? Como dice la palabra, que Sara, en una actitud de obediencia, llamaba a su esposo Señor. Así decía. O sea que es una palabra que se usa entre los seres humanos. Es una traducción de varias palabras hebreas y griegas para referirse a alguien con poder y autoridad. Ahora, repito, yo temo que también se corre el peligro de que porque es sobre todo en español, que nada más que tenemos Señor, porque en los otros idiomas tienen diferentes términos que identifican el aspecto en que se está hablando, pero en el castellano nada más que tenemos Señor. Señor se le puede decir a un hombre, entonces temo que porque sea tan común, hay veces no le estemos dando el valor que se le debe cuando se usa para Jesucristo. Y aquí dice, y del Señor Jesucristo. Ustedes saben que inclusive hay personas que niegan el señorío de Jesucristo. Curios es la palabra nuevo testamentaria que presenta a Jesús como Señor. Curios, con K. Jesús no es solo alguien, hermano, con poder y autoridad. No. Esto la reclamaban los emperadores, que exigían que se les llamara Señor. Pero Jesús no es alguien con poder y autoridad, no. Él es, y el título aparece en Apocalipsis 17:14, Señor de señores. O sea, de aquellos que demandan poder y autoridad, Él es el Señor. Está sobre todo. Es una designación muy profunda de su persona. Es el equivalente, escuche bien, a el gran yo soy. O yo soy el que soy. Ustedes se recuerdan que esa fue la manera como Dios se dio a conocer al pueblo de Israel en Éxodo 3:14, cuando Moisés le pide, pero bueno, ¿y cómo yo me voy a presentar allí? ¿En nombre de qué Dios? Y es cuando Dios se le manifiesta y le dice, diles que vas en este nombre. Le dice, Ejie, Asher, Ejie. O sea, yo soy el que soy. Inclusive es de donde surge Jehová, o lo que se conoce como el tetragramatón. ¿Habéis escuchado esa palabra anteriormente? Tetragramatón. Es simplemente un término técnico con el que se designa el nombre inefable de la deidad de Dios en hebreo, usando solamente 4 letras. La Y, la H, la W y la H. Entonces, al usar esas 4 letras sin las vocales, esa era una manera que los hebreos respetaban mucho este nombre. Bueno, a eso se le denomina tetragramatón. Y surge, o sea, es el equivalente a decir Señor. Por eso, cuando dice, y del Señor Jesucristo, está dando la idea de una existencia no creada. Por eso, no estamos de acuerdo con aquellos que niegan la divinidad de Dios, de que Jesucristo, diciendo, bueno, Él se presenta como el primogénito de la creación. Y no se están dando cuenta que cuando se refiere a primogénito, se está refiriendo a que en Él y por medio de Él, como dice Colosenses 1:16, fueron creadas todas las cosas. Y ese título primogénito es que Él viene a ser, se está usando en el sentido de su resurrección, en el sentido que Él fue el primero.
de todos los hijos de Dios, aparte que Él es el unigénito, Él es el primero en conquistar la muerte y en resucitar. Y desde ese momento Él nos llama a nosotros hermanos, porque por Él es que venimos a ser hijos nosotros. En ese sentido, pero no en el sentido de que Él haya sido una criatura creada, porque cuando se dice Él es el Señor, está hablando en un sentido que ningún otro puede ser. O sea, la causa de su ser está en sí mismo. Él es la vida misma. Por eso ustedes pueden ver que este título no es así tan simple como nosotros pensamos cuando decimos, oh Lord, Señor. No, estamos diciéndole, tú eres el gran yo soy. También hay otro título que es Adonai. Adonai es el plural de Adón. Ahora, Adón es el que se usa para el Señor común. Por ejemplo, si yo le pudiera decir, llamar por ejemplo al Señor Pascual, Adón Pascual, Adón. ¿Okay? Pero cuando se dice Adonai, ya es la forma plural y está designando a Dios como Señor. ¿Y qué está indicando Adón o Adonai? Mire qué tremendo esto. Está diciendo, yo soy tu amo. Me perteneces, por lo cual dispongo de ti. Entonces fíjese, mire qué incoherencia hay aquí cuando nosotros llamamos a nuestro Señor Jesús Señor. Porque para los hombres es muy fácil llamarle Salvador, es muy conveniente. ¿A quién no le va a convenir ser libre del infierno y de la condenación eterna? Pero llamarle a Jesús Señor, usted está implicando, reconociendo, Adonai, tú eres mi amo. Fíjate, te pertenezco, dispón de mí. Pero entonces Él nos muestra su voluntad en la palabra. ¿Y qué hacemos con la voluntad de Dios? No les voy a decir. Pero 1 Corintios 6, 19 al 20 menciona esa realidad, donde al mencionar el cuerpo nos dice, ya yo los compré, ya yo los redimí, ustedes no son vuestros, ustedes son míos. Bien, entonces, en extracto, aquí Pablo no vacila al poner al Señor Jesús en un mismo nivel que Dios. En todo momento Pablo honraba al Hijo como honraba al Padre. Y cuán importante es que nosotros hagamos lo mismo, que le demos al Hijo la misma honra que le damos al Padre, más que es cuestión de vida o muerte eterna. No todas las personas que practican religiones o sectas son nuestros hermanos, aunque profesen creer en Jesucristo, etc. Siempre he dicho, si usted tiene un concepto erróneo de la naturaleza o persona de Jesucristo o de su obra y de su misión, que no es la bíblica, usted no es hijo de Dios. Usted tiene que tener un concepto correcto de Jesucristo y de su obra. Y toda religión falsa o secta falla en alguno de estos dos aspectos. Falla. Ejemplo, el católico reconoce la deidad de Jesucristo, pero falla en su obra y su misión, porque la hace incompleta, insuficiente con las misas, aparte de la idolatría. Y hay otros que creen que Cristo murió en la cruz, pero niegan su divinidad. Entonces también están mal. Y dice Romanos 10, 9 al 10, para que usted vea si esto es cuestión de vida o muerte. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es tu amo, Adonai, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que fíjense si es importante esta confesión. Bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, menciona el versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo aquí prorrumpe en una alabanza a Dios. Obviamente ha mencionado las dos cosas posiblemente más importantes que nosotros podamos tener en esta vida, que es la gracia de Dios y su paz.
Y ha mencionado que Dios es la fuente de esta gracia y de esta paz. Por eso Él no se calla. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está aquí representando a todos los verdaderos creyentes que sentimos un gran amor y una profunda gratitud en nuestros corazones hacia Jesucristo, por lo que no podemos dejar de alabarlos. Preguntemos, ¿quiénes son los que alaban a Dios? ¿Quiénes son? Vamos a ver, fíjense. Muchos de los seres humanos, unos son ateos, descartados. Otros son idólatras, también descartados. Gran parte están en sectas siguiendo a líderes falsos, descartados. Están los cristianos nominales, que son los que procuran pero su propio agrado. Entonces, ¿quiénes son los que alaban a Dios si no es la iglesia? Y cuando digo la iglesia, me refiero a usted y a mí. ¿Quiénes son los que estamos para alabar a Dios? Entonces, hermano, ¿cómo es posible? Y créame, ¿no? A veces uno tiene que ser bastante gentil con las personas, pero a veces desde aquí, desde el púlpito, uno se le empieza a hervir la sangre, porque yo digo, ¿cómo es posible que hayan personas que ni tan siquiera son capaces de abrir sus labios ni para intentar cantarle a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que uno sea un recipiente de tanta gracia y que uno ni tan siquiera se esmere un poco en alabar a Dios? Y también, hermanos, si la única respuesta es, me gusta la frase más en inglés, they're so full of yourself. Están tan llenos de sí que no pueden dar. Pero esos son ellos, no usted y yo. Nosotros sabemos que amamos al Señor y en nuestro corazón está ese deseo de alabarlo. Y más de congregarnos, porque a Dios le agrada la alabanza en medio de la congregación. Entonces, ¿cómo me voy a perder yo un culto? Me tengo que estar muriendo. Algo bien trágico me tiene que estar pasando para yo no estar aquí. Porque es que yo no pudiera cambiar la alabanza a Dios por estar en la casa viendo novelas. No, es que no puedo. ¿Cómo es posible? Ok, entonces dice, el bendito sea el Dios y Padre. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares de los cielos. Alabamos a Dios primero por lo que Él es. Y segundo, como Él es amor, también lo alabamos por las cosas que nos da, por sus bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y yo pudiera enumerar 7, haciendo un consenso prácticamente de todo nuestro paquete como cristianos. Si el Señor nos da un regalo y ese regalo viene en forma de un paquete y yo abro la caja y empiezo a sacar, yo pudiera por lo menos mencionar 7 cosas. Número 1, nos salvó de la eterna condenación. 2, nos ha hecho templo del Espíritu Santo. Esto significa dirección, guianza, santificación y perfeccionamiento. 3, tenemos un mediador sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, Jesucristo. 4, el Espíritu Santo ayudándonos a pedir como conviene. 5, la esperanza de ser arrebatados de este mundo cuando las cosas se pongan verdaderamente espeluznantes. 6, transformación a un cuerpo glorificado. Y 7, vivir eternamente en un paraíso. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Los cristianos no podemos dejar de alabar a Dios. Yo quiero terminar con una ilustración muy bonita y tocó mucho mi corazón acerca de una persona especial.
en lo que es el servicio al Señor. Los cánticos eclesiásticos han tenido su trance a través de la historia. No sé si usted sabe que hubo tiempo en que solamente se cantaba a una tonada. ¿Usted sabe lo que es cantar a una tonada? ¿No? A ver, le voy a cantar uno de los más populares que les gusta a la congregación. ¿Cuán grande es Él? Se lo voy a cantar en una tonada. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos. Hubo tiempo que así cantaba la iglesia. Hubo tiempo que lo que es el órgano era considerado un instrumento diabólico dentro de la iglesia cristiana. Y bien, los cristianos, estamos hablando 400 años atrás, 400, no estoy hablando de al principio de la iglesia primitiva, 400 años atrás, ellos no tenían los himnos que tenemos hoy día. ¿O no? Te coge cualquier himnario y la mayoría, la explosión de himnos es del 1500 en adelante. 1500, 1600, 1700, principio de 1900, esa fue la explosión de lo que es la himnología. Cosa que no hay quien me quite de la mente algo que yo así pienso, que todo va de acuerdo a las cartas proféticas de Apocalipsis, donde si cada una de las cartas proféticas de Apocalipsis están denotando una cierta época de la historia de la iglesia, el tiempo de la reforma, que son los años más o menos del 1600, 1500, por ahí, estaba representado por Sardis, que era la iglesia moribunda. ¿Cómo no iban a cantar así con una tonada? Será la iglesia moribunda. Inmediatamente que pasa el tiempo de la reforma viene Filadelfia, la única iglesia que no recibe ningún reproche del Señor, porque explota la obra misionera y segundo, surge toda la himnología que tenemos hoy día. Y es precisamente cuando comienza la Odisea, que es la iglesia de los últimos tiempos, el cual el Señor no tiene muy buen concepto de ella, que ha surgido todo este fenómeno que está ocurriendo en las iglesias de hoy día, donde ya los himnos están obsoletos. Hermanos, nosotros participamos de una actividad, y el coro puede ser testigo, de una actividad donde fuimos a cantar el Aleluya de Handel. Y cuando terminamos, se acabó el programa, nos dijeron este comentario: el coro muy bonito, pero ya eso está obsoleto. Así lo dijeron. Así mismo. Entonces, pero bueno, yo quiero ir a la historia de la persona que le estoy hablando. Porque durante esos años, en cuanto al canto, solamente existían algunas versiones de los salmos y himnos no muy atractivos. La gente tenía poco conocimiento musical, más bien recitaban los salmos. Cuando los armonizaban, trataban de encajar los versos a la fuerza, pero sin ninguna ayuda de instrumento, y el resultado era un caos de una semi-improvisación monótona y sin vida. Y hubo un muchacho que siempre salía disgustado de los cultos. Un día le dice al padre: ¿pero por qué cantan himnos tan feos? Y el padre se enojó muchísimo con él, puso bravísimo, lo regañó. Le digo: mira, ¿sabes qué? Si no te gustan, ¿por qué no escribes himnos mejores? Y aquello se le quedó en la mente al muchacho. Él no se enfadó, simplemente por la dura respuesta de su padre. Ese mismo día escribió: mirad las glorias del Cordero. Lo llevó allí a la iglesia para que fuera cantado. Gustó tanto que le pidieron que compusiera otro. Y aquel inicio dio como resultado 750 composiciones. Me estoy refiriendo a Isaac Watts.
Isaac Watts nació en Southampton, Inglaterra, el 17 de julio de 1674. Era un muchacho de espíritu inquieto, inteligente, analítico. Se destacó mucho en sus estudios y mira cómo se destacó. A los 7 años estudiaba gramática y latín. A los 9 aprendió griego. A los 10 francés. A los 13 hebreo. Exhibió una propensión especial hacia las rimas. A los 15 años recibe a Cristo como Señor y Salvador. A los 24 predicó su primer sermón. Y todas aquellas composiciones eran de un estilo simple, letras fáciles de entender. Isaac estaba comprometido con la verdad del Evangelio. El enfoque de sus composiciones era en la persona de Jesucristo, su obra, en Dios y su misericordia. Murió a los 74 años en Stoke Newington, un 25 de noviembre del 1748. Y ahora les voy a mencionar algunos de los signos que escribió Isaac Watts para que ustedes vean el impacto que tuvo y que todavía tiene aún en nuestros días. Él escribió: hoy canto el gran poder de Dios. ¿Lo conocen ese himno? Hoy canto el gran poder de Dios. Na, 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 na. A Dios naciones dad Lord. A Dios naciones dad Lord. Uno que cantamos mucho aquí: venid nuestras voces alegres unamos. Venid nuestras voces alegres unamos. Al mundo paz nació Jesús. Ese no se lo tengo que cantar, ¿verdad? La cruz el sexo al contemplar. En la cruz. ¿Ok? Oh Dios, socorro en el ayer. Oh Dios, socorro en el ayer. Na, 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 na. Soy yo soldado de Jesús. Soy yo soldado de Jesús. La, 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 la. ¿Ok? Para que ustedes vean. Un muchacho que quería alabar a Dios. Pero es que a Dios hay que alabarlo según sus atributos y según su voluntad. No es como yo quiera, ni al estilo como yo quiera. Pero todo cristiano que es recipiente de gracia y paz, ya sabemos que la fuente es nuestro Padre y del Señor Jesucristo, es un adorador. Que el Señor les bendiga, hermanos.